faltó el vino. Faltó el vino. Y solamente hay una persona que se da cuenta de lo que ocurrió en esta boda. Y entonces María le dice a Jesús: no tienen vino. Me ayuda siempre mucho cuando escucho este evangelio pensar que la Virgen, yo creo que es la única que se da cuenta de lo que ocurre, porque tiene una mirada contemplativa, una mirada que sabe ver cuál es la necesidad que hay, qué es lo que le falta al otro. Y solamente el que sabe mirar así, pues puede remediar verdaderamente la falta de lo importante. Fijaros, yo creo que nuestra vida sería distinta si supiéramos mirar así, si supiéramos mirar viendo no lo que me falta a mí, sino lo que le falta a quien tengo a mi lado. Porque lo que me falta a mí ya el Señor lo sabe y lo ve. Y mi tarea es saber mirar lo que le falta al otro, ¿no? Pues qué bonito sería, ¿no? Por ejemplo, los esposos, que el esposo o la esposa supieran ver lo que le falta a su cónyuge, ¿no? Lo que falta a los hijos, que los hijos sepan ver, oye, que a mi madre le falta algo. Porque este es el mejor antídoto para vivir sin mirarnos el ombligo, para vivir sin mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque una mirada exclusiva sobre nosotros mismos nos hace instalarnos en la queja porque pensamos que nos faltan muchas cosas y además nos puede pasar que no somos conscientes de qué es lo más grande que nos puede faltar, que el Señor sí lo sabe. Y por eso hay que dejarle a Él también, hay que hacer un ejercicio de confianza y de abandono. Bueno, pues esto pasa en las bodas de Caná, que la Virgen se da cuenta de que falta el vino. Y hermanos, esto es un auténtico desastre, porque el vino, para nosotros a lo mejor pasa desapercibido, pero en la cultura judía, en la cultura del pueblo de Israel, cuando se celebra una boda, el vino es extremadamente importante. Es un signo de algo muy grande, ¿no? Y por eso que faltara el vino podría suponer que la boda fuera un auténtico fracaso, ¿no? Porque el vino es el signo de la alianza. No solamente de la alianza que establecen aquellos esposos cuando se casan, sino que es el signo de la alianza que Dios mismo quiere hacer con su pueblo. Esto, hermanos, es muy bonito porque el profeta Isaías nos ha contado cómo es el amor de Dios por su pueblo. Y nosotros, fijaros, es importante que lo entendamos para poder comprender cómo debemos vivir nuestra relación con Dios. Porque Dios no es alguien más a quien querer. Dios no es alguien más. Dios no es alguien a quien yo puedo ir cuando tengo un problema. Dios es mucho más que eso, ¿no? El profeta Isaías lo explicaba y lo narraba de una forma bellísima. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra devastada. Esto es, hermanos, fijaros, si alguna vez nos hemos sentido abandonados, si alguna vez hemos sentido que nuestro corazón estaba devastado, aplastado, herido, ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi predilecta, porque el Señor te prefiere a ti. Y tu tierra, tu corazón, tendrá un esposo. Igual que un joven se desposa con su novia, así te desposa el que te construye. Dios tiene por su pueblo un amor esponsal, como el de los esposos. Toda la Escritura, hermanos, está llena de referencias a este amor esponsal de Dios con su pueblo, con cada uno de nosotros. Vaya que Dios se ha enamorado.
Y fijaros, en la tierra donde nosotros vivimos, la imagen de este amor de Dios son las familias. La imagen de este amor es un matrimonio. Un matrimonio y una familia están diciéndole al mundo cómo nos quiere Dios. Un amor exclusivo, fiel, pleno, fecundo. La imagen del amor de Dios en la tierra es una familia, un matrimonio. Y fijaros, por otro lado, la imagen del amor que viviremos todos, la imagen del amor que viviremos todos con Dios en el cielo, la imagen es las personas que son célibes, consagradas, sacerdotes, religiosas. Porque esas personas viven un amor esponsal con Dios mismo, que es lo que todos estamos llamados a vivir un día en el cielo. Un amor así de grande. Por eso, cuando Jesús va a una boda, no va a cualquier sitio. Por eso, cuando la Virgen le dice, no tienen vino, Jesús le contesta a su madre, todavía no ha llegado mi hora, porque la hora de Jesús es la hora en que Él derrama su sangre, que es el vino nuevo. Este es el cáliz de mi sangre, tomad y bebed todos de él. El sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. La sangre de Cristo, su hora definitiva, que es la hora en la que Él se entrega por amor a su esposa. Esta hora es el vino nuevo de la nueva alianza. Entonces, fijaros, no nos está contando el Evangelio cualquier cosa. Todavía no ha llegado mi hora. Como las madres suelen ser perseverantes, y yo creo que a Jesús no se le resiste las súplicas que su madre le presenta, dice María a los sirvientes, haced lo que Él os diga. Esto es para nosotros, hermanos. No podemos ser y vivir como cristianos si no estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos diga. Y fijaros, lo que a veces Dios nos dice puede superar el límite de tus razonamientos. Lo que a veces Dios nos dice y nos pide nos puede parecer una locura. Oye, hay que fiarse. Hay que fiarse. Porque si aquellos sirvientes no hubieran dado crédito y fe a la palabra que Dios les dijo, que el Señor les dijo, allí no hay vino. Y sin embargo supieron ir más allá de sus propios razonamientos para permitir que Dios obrase un milagro. No sé si a vosotros os gustaría ver milagros, no sé si le pedís a Dios cosas grandes, no sé si a veces os quejáis, porque yo me quejo a veces de que Dios no me concede cosas que le pido. Hermanos, hace falta que nos fiemos de Dios. Y hace falta que echemos a un lado nuestros cálculos, nuestros planes, nuestras medidas, porque lo que el Señor le dijo a aquellos sirvientes era un auténtico disparate. Un auténtico disparate. Llenad las tinajas de agua, 6 tinajas, de 100 litros cada tinaja, 600 litros. Que estaban destinadas esas tinajas a las purificaciones de los judíos. Estaban puestas a la entrada de los sitios para que los judíos al llegar se lavaran las manos. Vamos, que estarían, no sé cómo de sucias o con cuánta porquería. Y el Señor les dice, llenad las tinajas de agua. Oye, las llenaron hasta arriba, se fiaron del Señor, dieron fe a su palabra. Y entonces esto implica que Dios puede obrar un milagro y puede realizar un acto que es auténticamente maravilloso. Auténticamente maravilloso. Hasta tal punto que cuando el mayordomo prueba el agua, le dice al esposo, oye, mira, todo el mundo pone el vino nuevo y cuando ya se han bebido, el peor. Tú has dejado el vino bueno hasta el final. Porque el Señor es capaz de sacar de lo que es sucio
y del agua y del mejor de los vinos. En la vida cristiana, hermanos, lo mejor siempre está por llegar. Lo mejor está por llegar. Oye, pero es que hay que fiarse de Dios. Hay que amar a Dios. Porque si no soy capaz de fiarme de Dios y de amar a Dios, entonces lo mejor me lo pierdo. Y a lo mejor entiendo que lo mejor es lo que yo veo, lo que yo pienso, lo que yo quiero, pero eso no es lo mejor que Dios me puede dar. Que lo mejor que Dios me puede dar y lo mejor que Dios puede hacer supera con creces todas nuestras expectativas. El problema es que a veces nos hacemos expectativas. Y yo espero esto, espero aquello, me gustaría no sé qué. Que no, que Dios puede superar todo eso. Oye, pero es que hay que fiarse. Es que hay que amar a Dios de verdad, con todo el corazón. Hay que preferirle, igual que el Señor nos prefiere a nosotros. Tenemos que vivir este amor con Dios, este amor que le prefiere. Porque si no le preferimos, hermanos, preferiremos otras cosas. Y esto implica e implicará siempre un combate en nuestro corazón. Implicará un combate en nuestro corazón. Porque todos los días de nuestra vida están llenos de momentos en los que se nos presenta el dilema de o prefiero a Dios o prefiero otras cosas. Os voy a poner un ejemplo. Yo ayer me acosté muy tarde, hoy me he levantado agotado y entonces lo primero que se me ha pasado por la cabeza ha sido, no me apetece ir a la parroquia. Entonces no sé a cuántos os habrá pasado levantaros un domingo y decir, no me apetece ir a misa. No me apetece ir a misa. Y entonces se pone en juego el sentido de nuestra libertad, que está orientada a elegir lo bueno, el bien, a elegir por amor. Y si yo no prefiero a Dios, entonces Dios queda en un segundo plano porque prefiero otra cosa. Yo habitualmente tengo que hacer un esfuerzo por intentar rezar por las mañanas, porque como deje la oración para el final del día, lo paso fatal. Pero fatal es porque empiezo a estar cansado y entonces me empiezo a creer a mí mismo que no sé cuántas cosas importantes tengo que hacer antes que rezar. Y entonces, al final, ¿qué voy a preferir? ¿Voy a preferir a Dios como Dios me prefiere a mí? Y, hermanos, os he puesto dos ejemplos muy sencillitos, pero en la vida a veces hay situaciones que nos pueden poner al límite y nos tenemos que plantear si estamos viviendo prefiriendo a Dios por encima de todas las cosas. Por encima de todas las cosas. Porque Dios pretende que tú le prefieras y que yo le prefiera por encima de todas las cosas. Fijaros hasta qué punto Dios nos ha preferido a nosotros, que por preferirnos a nosotros sacrificó la vida de su propio Hijo en la cruz. Y nos tenemos que preguntar si nosotros estamos dispuestos a preferirle a Dios de la misma manera. Es importante, hermanos, porque nosotros estamos en un momento en el que parece que el primer mandamiento de la ley es no te contagies y no contagies a los otros. Y luego de amar a Dios con todo el corazón hablamos después. Pues no es así, No es así. Y todos los esfuerzos que hacemos por no contagiarnos de COVID, los podríamos hacer por amar a Dios. Los podríamos hacer por no pecar. Los podríamos hacer por perdonar al que me ofende y por no juzgar a mi prójimo. Porque llegará un día en el que el Señor nos llame a su presencia y nos dirá, te has esforzado más por no contagiarte que por amarme a mí. Es un ejemplo, pero es para que nos planteemos, hermanos, si estamos prefiriendo a Dios por encima incluso de nuestra propia vida. Porque el Señor nos ha preferido por encima de la suya.
Y para esto hace falta apertura de corazón para recibir los dones y las gracias que el Espíritu quiera darnos, porque el Espíritu da como quiere, para conducirnos por el camino que lleva al cielo, a la santidad, a la vida plena de la comunión con Dios. Por eso lo mejor está por llegar siempre con Dios. Por eso Dios es capaz de transformar las situaciones de dificultad, de sufrimiento, de dolor, en vino bueno, en el mejor de los vinos. Hermanos, también las pandemias. Porque si del mayor sufrimiento que se ha producido en la historia, que ha sido la muerte del Hijo de Dios, el Señor sacó de ahí el mayor de los bienes, que fue nuestra salvación, ¿qué nos sacará el Señor de nuestras situaciones de dolor? Pero es que hay que fiarse de Él. Es que hay que estar dispuestos a ir más allá de nuestros racionamientos, por amor a Dios. Hay que estar dispuestos a perder la vida. Y esto es palabra de Dios, ¿eh? Aquel que pretende guardar su vida, la perderá. El que la pierda por mí, la encontrará. Es la paradoja cristiana, que siempre ha estado presente en el Evangelio. Entonces la pregunta, hermanos, es si nosotros estamos dispuestos a perder por amor a Cristo. Amén.